Parte 2. Unidad 1. Introducción al comportamiento organizacional. Ahora hablaremos sobre las 5 causas para establecer una jerarquía organizacional. La primera de ellas es el tamaño. Dependiendo del tamaño de la organización va a ser el grado de jerarquía. Mientras más pequeña, menos debe ser la jerarquía. Mientras más grande, mayor deberá ser. Complejidad. Usualmente las organizaciones más complejas requieren de una mayor jerarquía. Necesidad que tienen los empleados de ser supervisados. Ciertamente, si es un trabajo donde las personas son altamente calificadas, no necesitan mucha supervisión, pues no va a haber la necesidad de una jerarquía tan amplia versus otras organizaciones. Los conflictos internos y los externos. ¿Cuánto conflicto interno se genera por las dinámicas que se dan dentro de la organización? ¿Cuántos conflictos externos se dan por la forma en que manejamos las relaciones con el ambiente externo? Y también, aunque no lo querramos aceptar en muchas ocasiones, la lucha de clase. Unas personas que hoy tienen unas posiciones económicas determinadas y que tienen mayor poder adquisitivo sobre otras. Por eso es que ciertamente hay que tener mucho cuidado con no estimular una lucha de clases dentro de una organización, pero sí, en la medida de que existe esa lucha de clases, va a existir un grave jerarquía organizacional. Tipos de estructuras organizacionales. Aquí vamos a hablar de varias de ellas, donde tenemos la más simple o la estructura simple. Aquí el jefe trabaja directamente con los empleados. Esto se da en organizaciones pequeñas o una oficina de un médico o un ingeniero, donde no tenemos más allá de 3 o 4 empleados y donde la persona que es dueña de los medios de producción va a ser él o la jefa. Vamos a tener también la organización jerárquica que se forma con directores, gerentes y supervisores. Muchas veces se da en función del crecimiento de la organización. Tenemos también la estructura o de organización funcional. Esta se fundamenta en unas funciones que ejecuta cada departamento y cada puesto. Estas son organizaciones que están basadas en productos complejos y servicios complejos y requieren de personas con diferentes preparaciones que llevan a cabo diferentes funciones dentro de un departamento. También están las organizaciones enfocadas en el producto. Aquí la estructura se fundamenta en una cartera de productos que manufactura la organización. El conocimiento y las destrezas de las personas van a existir en la medida que le dan apoyo a la manufactura del producto o la prestación del servicio. También tenemos las organizaciones matrices, donde aquí se desarrolla y se manufactura y venden determinados productos. Los productos se desarrollan a base de proyectos o procesos que mejoran continuamente y a un menor costo enfocado en proyectos. Aquí vamos a tener organizaciones que se dedican a hacer unas cosas y dentro de esa misma organización se crean otras que a corto, mediano y largo plazo llevan determinadas funciones. Como por ejemplo, hace muchos años yo trabajé en una industria farmacéutica que creó un comité de trabajo, un equipo de trabajo para desarrollar un nuevo producto y nos convertimos en una organización matriz. Funcionábamos dentro de la organización, pero no éramos parte de los procesos diarios de producción porque estábamos en el desarrollo de montar una planta para manufacturar un nuevo producto. Tan pronto se terminó el proceso y se comenzó a manufacturar este nuevo producto, pues esa unidad de trabajo se convirtió, ya no fue una organización matriz, sino que simplemente fue o se convirtió en parte de la operación normativa de la organización. Las organizaciones matrices están constantemente generando productos y servicios, resolviendo problemas a través de equipos, o sea, funcionan mucho con organizaciones virtuales o paralelas. Ventajas y desventajas de las diferentes formas de organización. La funcional, ventajas, promueve en sus miembros la identidad profesional y el mejoramiento en la carrera. Es fácil de administrar, permite un máximo de especialización en cada campo. Otros departamentos tienen acceso a ese peritaje. Desventaja, crea grandes diferencias entre departamentos. Por ejemplo, el departamento de finanzas y contabilidad es más importante que el de recursos humanos, por darle un ejemplo.
requieren de más tiempo para la solución de problemas. Es difícil localizar la responsabilidad por resultado. ¿Por qué? Porque como está diseminada a través de las funciones, no es tan sencillo como que tienes una persona a cargo, sino que varias personas están haciendo la misma función en determinados momentos. No desarrolla gerentes con múltiples capacidades. ¿Por qué? Porque se enfoca en que tengo un gerente de recursos humanos, tengo un gerente de contabilidad, a menos que se haga una movilización cruzada de personal, pero como hay un alto grado de especialización basado en las funciones, pues yo no puedo colocar a un director de recursos humanos como director de finanzas porque esa no es su preparación, por darles un ejemplo. Continuando con las ventajas y desventajas de las diferentes formas de organización. La organización enfocada en el producto. Ventaja: simplifica la coordinación entre funciones. Permite el crecimiento sin pérdida de control. Clarifica las responsabilidades del empleo. Clarifica los objetivos por división y motiva a los gerentes de división. Mueve la toma de decisiones más cerca de los problemas. Desventaja: duplicación de esfuerzos entre departamentos. Eso sucede en ocasiones. Aquí se reduce la especialización profesional. Hay muchos más generalistas que especialistas. Promueve la competencia entre divisiones porque están haciendo diversos productos y vamos a hacer más productos para sacarlo al mercado y la división que más venda. Eso crea cierto grado de competencia que puede ser saludable bien manejado. Promueve la subutilización. Muchas veces se subutilizan los recursos, no se utilizan de la forma adecuada. Continuando con las ventajas y desventajas de las diferentes formas de organización, tenemos también la forma organizacional de matriz, la organización matriz. Ventajas de este tipo de organización: promueven la coordinación, alivia el que la gerencia tenga que estar haciendo actividades, desarrolla flexibilidad y reacciones rápidas, promueve el uso financiero del capital humano, estimula la motivación, importante para la socialización de empleados jóvenes. Desventaja: periodos de comienzo extensos, muchas veces tardan en comenzarse a implantar, genera conflicto, debilita la identidad profesional y muchas veces, como son muchas organizaciones paralelas haciendo diferentes cosas, eso genera grandes costos administrativos. Ahora vamos a hablar de la organización mecánica versus la orgánica. El criterio en la mecánica va a ser la especialización. Ahí los problemas y las tareas de la organización se dividen en funciones específicas. En una organización orgánica, la importancia se une al peritaje y la experiencia como contribuyentes para llevar a cabo las tareas organizacionales más comunes. En la mecánica aquí tenemos más especialización, en la orgánica más generalista. También en términos de la orientación general, en las organizaciones mecánicas, las tareas individuales son estructuradas y desempeñadas de forma técnica sin tener que tomar en consideración a toda la organización, mientras que en la orgánica las tareas individuales son consideradas desde una perspectiva realista y están enlazadas con toda la organización. Continuando con la organización mecánica versus las orgánicas, en términos de la coordinación, en las mecánicas la coordinación de la tarea toma lugar en cada nivel jerárquico a través de un supervisor. En la orgánica, las tareas del individuo son ajustadas y redefinidas continuamente a través de la interacción con otros. Aquí las obligaciones y responsabilidades en la mecánica son definiciones claras de los derechos, las obligaciones y los métodos técnicos enlazados con cada rol en el trabajo.
Y en la orgánica, la responsabilidad no se limita a unas áreas específicas de derecho, obligaciones, tareas o métodos. Continuando con las organizaciones mecánicas versus orgánicas, en términos de la responsabilidad, en la mecánica la responsabilidad significa los derechos, obligaciones y los métodos técnicos enlazados a posiciones funcionales. En la orgánica, el desarrollo de la responsabilidad como un compromiso general con la organización, independientemente de los aspectos técnicos. Como criterio, tenemos la responsabilidad donde en la organización mecánica el control, la autoridad y la comunicación son estructuradas jerárquicamente. Mientras que en la orgánica el control, la autoridad y la comunicación son desarrolladas bajo una estructura de redes de responsabilidad compartida. Continuando con la organización mecánica versus orgánica, el centro de información en la mecánica va a ser la gerencia apoyada por la centralización de la información, y en la orgánica la gerencia no se percibe como omnisciente, el conocimiento está localizado y a través de toda la red organizacional. El conocimiento es la autoridad más importante. Aquí también la dirección de la comunicación es importante. La tendencia es a interactuar verticalmente entre los empleados, supervisores y subordinados. También la comunicación es más horizontal que vertical y esta se ve como un todo. Continuando con la organización mecánica versus la orgánica. En términos de las instrucciones, la tendencia para el control de las conductas de trabajo se establece por los supervisores. En la orgánica, la comunicación consiste en la información y guías más que en instrucciones y decisiones. En términos de los criterios de lealtad, se le da una mayor importancia a la lealtad hacia la organización por medio de la lealtad a los supervisores o a los superiores. Las obligaciones en la orgánica son hacia las tareas organizacionales y el progreso técnico, la evaluación de los resultados, más que la lealtad. Aquí el último criterio de la organización mecánica versus orgánica es el de las relaciones fuera de la organización. En la mecánica el conocimiento viene unido al prestigio que ofrece la experiencia y las destrezas en términos generales. En la orgánica, la importancia y el prestigio se enlazan con el peritaje industrial, técnico y comercial en los ambientes externos a la organización. Ahora vamos a hablar sobre los estudios de Woodward. Los estudios de Woodward exploraron el papel de las tecnologías de producción y cómo éstas influyen en la configuración de una organización. Aquí se desarrolló la variable que se conoce como complejidad tecnológica, que tiene 3 elementos: producción de unidades, producción en masa y proceso continuo de producción. Woodward encontró que en el proceso de producción por unidades se trabajaba en grupos pequeños responsables de hacer el trabajo. El jefe era un técnico experto y trabajaba cerca de ellos. La organización hacía énfasis en las destrezas de producción y administrativa y era una organización más de carácter orgánico. Continuando con los estudios de Howard, por otro lado, encontró que las organizaciones de producción en masa eran más formales y estructuradas, con menos personal diestro y más tareas rutinarias. La supervisión era una más orientada a la microgerencia y este tipo de organización era mucho más burocrática y estresante para los empleados. En las organizaciones de de producción continua se encontró una mayor automatización, menos empleados, los procesos de trabajo eran más estandarizados, los procesos gerenciales eran más flexibles y con menos burocracia. Y esto también hacía que la organización fuera más flexible y orgánica. Vamos a hablar ahora de la teoría de la conducta administrativa de Herbert Simon. Herbert Simon buscó clasificar el concepto de racionalidad, especificidad de la meta,
la formalización y su conexión con la conducta racional. Hizo énfasis en la importancia de la racionalidad, pero también la necesidad de conocer las motivaciones y los sentimientos de los individuos en los procesos de toma de decisión gerencial. Aquí esto no es una contradicción. Herbert Simon decía que había que conocer cuáles eran las motivaciones de los individuos y los sentimientos para que estos no obstaculizaran la toma de decisiones, pero que el proceso de toma de decisión tenía que ser racional, enfocado en una meta y formal, y que se diera en una conducta que hiciese sentido o que fuese racional. Las elecciones de una persona se combinan con su marco de referencia personal, nos dice Herbert Simon. No se deben dar por hecho los factores irracionales, ya que son el resultado de procesos psicológicos y sociológicos. Al tomar una decisión es bien importante también conocer las actividades que el tomador de decisión ha hecho anteriormente, porque muchas veces esos eventos, esos antecedentes, demarcan al individuo en términos emocionales. Y por eso es que muchas veces usted ve que las personas están tratando de tomar una decisión racional, pero aspectos de su pasado, lo que nos dicen por otro lado es que lo que está detrás de esa decisión son gustos, son preferencias de la persona y no realmente una toma de decisión racional. También nos dice este autor de que las personas buscan las alternativas más satisfactorias y menos complejas. Ustedes han escuchado en algunas ocasiones que dicen que la rueda no se debe reinventar o que hay que buscar las explicaciones más simples. Pues muchas veces esos supuestos que acabo de mencionar se aplican mucho en la gerencia. ¿Para qué yo inventar las cosas cuando ya están hechas? ¿Para qué yo ponerme a pensar cuando esto ya está estructurado? La realidad es que sí, en ocasiones uno puede aplicar la regla de que no tenemos que reinventar la rueda, pero hay veces que hay que reconstruir la rueda completamente. Y uno, como gerente, debe tener la capacidad de poder distinguir entre cuando yo tengo que aplicar algo que ya se ha hecho anteriormente o cuando yo tengo que crear, cuando yo tengo que diseñar. Y eso es parte de lo que los psicólogos le enseñamos a los gerentes, de que el problema es que muchas veces la rueda uno piensa que está bien construida o se construyó para otra cosa y cuando yo la trato de extrapolar a lo que yo estoy haciendo, no funciona. Simon nos trae el concepto del hombre económico, donde mirando este diagrama tenemos que aquí los seres humanos buscamos cuál es la mejor opción para tomar la decisión y cuáles son los supuestos detrás de la mejor opción. Pues mira, tener la información completa, tener una sensitividad ilimitada. Esto significa que yo utilice mis sentidos para analizar el contexto y la situación bajo la cual yo tengo que tomar una decisión sobre esa opción, y tenga esa capacidad de poder ser sensible, de poner todos mis sentidos ante la situación y no dejarme engañar por mis propios prejuicios. La racionalidad, cuán lógico y racional es el proceso que utilizo para seleccionar las opciones. Aquí en información completa hay unos supuestos. El supuesto de que se bosquejaron todas las alternativas y de que hay unas consecuencias de conocimiento detallado. O sea que yo tengo aquí toda la información necesaria para poder moverme hacia la mejor opción. Aquí en términos de la racionalidad, los supuestos detrás es que se establecen prioridades. Lo importante aquí es cuáles y cómo son esas prioridades. Esas prioridades tienen sus supuestos también, que son siempre posibilidades de preferencia. ¿Cuáles son las preferencias que yo tengo por mi experiencia? ¿Cuán transferibles son esas preferencias? ¿Cómo yo puedo transferir una cosa de un lugar a otro? Y otro elemento de la racionalidad es la maximización de las elecciones. ¿Cómo yo maximizo? Nos dice Simon que miren, el hombre económico toma estos factores en consideración basado en una serie de supuestos para lograr la mejor opción. Ser humano económico versus el ser humano administrativo. Aquí el ser humano económico tiene objetivos claros y constantes, tiene conocimiento e información completa, optimiza el valor utilitario, por tanto eso le lleva a acciones racionales.
Ser humano administrativo, los objetivos no están muy claros y existe una dificultad para establecer prioridades y el conocimiento es limitado. No se optimiza, pero se satisface. Por tanto, las acciones son racionales y usualmente limitadas, tienen unas limitaciones muy particulares que se encuentran en el camino. Aquí lo importante es tratar de establecer un análisis bien objetivo, ¿verdad?, bastante enfocado en lo que es el proceso económico para poder ser efectivo en nuestra toma de decisiones. También está la etapa de toma de decisiones y un modelo de solución de problemas, donde tenemos como primer paso el reconocimiento del problema que se encuentra en la parte superior. Luego pasamos a definir el problema. Una vez está claramente definido, buscamos las alternativas. En la búsqueda de alternativas se utiliza la técnica de brainstorming o de tormenta de ideas o de reunión creativa. Una vez se tiene las alternativas, o por lo menos las alternativas más concretas, más reales, se evalúa el impacto de estas, se seleccionan, luego se implantan y luego se le da seguimiento y retrocomunicación. Este es el proceso de toma de decisiones y solución de problemas. Los objetivos de la toma de decisiones. ¿Cómo deben ser los objetivos en la toma de decisiones? Aquí se ha encontrado que las personas al nivel de la alta jerarquía tienden a lograr objetivos enfocándose en valores muy personales, en las cosas que ellos creen. Pero por otro lado se ha encontrado que personas en niveles jerárquicos menores tienden a ser más objetivos y más científicos porque buscan información fáctica que no les lleve a errores que les cueste su trabajo. Así básicamente concluimos la primera unidad del curso.